Vamos a abordar la última mesa de esta cumbre que hemos iniciado en la mañana de hoy. Yo tengo que reconocer que las tres anteriores mesas y la película, el documental que se proyectó ayer, yo personalmente lo he vivido desde la emoción de escuchar a mujeres que fueron protagonistas de un momento histórico, unas pocas que hicieron mucho para que todas nosotras en este momento podamos tener unos principios de igualdad real que puedan regir nuestras vidas. Cierto que hasta que se promulgó la Constitución el trabajo fue duro y fueron momentos muy difíciles e incluso después de promulgarse la Constitución durante tiempo tuvimos que alegar ante los tribunales los principios constitucionales porque el derecho positivo todavía no se había modificado y los jueces en muchas ocasiones eran reacios a aplicarlo. Ello dio lugar a que se fortaleciera un movimiento asociativo de mujeres, fundamentalmente, para asentar esos principios que tanto trabajo habíamos tenido para conseguirlo. Las mujeres que forman parte de esta mesa son la generación que nos ha seguido, son una generación más joven y que han seguido trabajando pues por ese trabajo que nosotras iniciamos en los principios de la transición. Son mujeres que representan a la sociedad civil, bien desde asociaciones de mujeres, incluso desde la judicatura, todas ellas operadoras jurídicas que van a seguir trabajando sin ninguna duda para culminar ese asentamiento de la igualdad, para que no haya ninguna marcha atrás. Y en este sentido, pues empezamos con las participantes de la mesa. La primera de las que va a participar es Ángeles Jaime, es presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Temis, es abogada en ejercicio de hace mucho tiempo y una activa feminista y ha trabajado en muchos ámbitos y ha participado en tantos foros que me resulta imposible detallarlos uno a uno porque vamos mal de tiempo. Entonces, yo, sin más, Ángeles, te doy la palabra. Gracias, Ángela. Bueno, gracias, Ángela. Y gracias, decano, gracias, Colegio de Abogados al que pertenezco, por esta iniciativa y por la iniciativa especialmente de esta edición, rindiendo homenaje a las mujeres que hemos participado, las mujeres, muchas de ellas de la abogacía madrileña, que hemos impulsado este movimiento, gran movimiento de igualdad que ahora mismo ha sido un clamor en este año, en el año del feminismo, que es el año 2018. Yo estoy aquí no por mis méritos, no como las anteriores ponentes, sino por los méritos de la organización a la que ahora mismo tengo el honor de representar, que es la Asociación de Mujeres Juristas Temis, y en ese sentido, pues en fin, no hago más sino que coger el testigo a otras tantas mujeres como Ángela Cerrillos o cuantas otras me han precedido, ¿no? En mi caso, además, como ha dicho bien Ángela, en esta mesa estamos abogadas y mujeres de otras profesiones jurídicas luchadoras por los derechos humanos de las mujeres, feministas, que no refrendamos la Constitución cuarentañera. En mi caso, estudié la carrera de Derecho entre 1985, año de entrada a la Unión Europea, en 1990. Y en el primer curso, en que fui a la Facultad de Derecho, a la Universidad Complutense, que en aquellos años, en fin, parecía más casi un estadio de fútbol. Éramos como 500 alumnos y alumnas en cada clase, pero sí que teníamos un impulso muy grande por la igualdad. Tuve, en mi primer año de carrera, como profesor a este señor, a Gregorio Peces Barba, que es uno de los padres de la Constitución, porque parecía que la Constitución no tenía madre. Ahora sí que hemos visto, más en pequeñito, debajo de estos cuarteles, a aquellas que sí que fueron un poco nuestras madres y a las que, en fin, nos reconocemos como nuestras antecesoras. Las clases de don Gregorio fueron todas muy útiles y para mí me sirvieron mucho: teoría del derecho natural, de derechos fundamentales, derecho comparado. Ni una sola de las clases se destinó a estudiar específicamente la igualdad entre hombres y mujeres, ni una sola de ellas. Es verdad que con él estuve por primera vez en esta casa, tuvo, en fin, esa deferencia de al alumnado invitarnos a esta casa, pero en ningún caso le pareció que fuera merecedor o que fuera, en fin, no parecería que para una democracia plena tuviéramos necesidad de esta, en fin, realidad de la igualdad entre hombres y mujeres. Como han dicho las madres de la Constitución, nuestra Constitución, pese a sus 40 años, es una de las más jóvenes de la Europa occidental.
recogía no solamente la prohibición de cualquier trato discriminatorio en la norma, sino que la igualdad efectiva de derechos, trato y de oportunidades era, como ellas han subrayado, un valor superior del ordenamiento jurídico. Pero también quiero aquí mencionar la importantísima labor del Tribunal Constitucional durante los años siguientes, sobre todo durante los últimos 80 y primeros 90, bajo la presidencia de don Francisco Tomás y Valiente, que dio un destacable impulso a la realidad de la igualdad. En la doctrina del Tribunal Constitucional de esos años se consagra el concepto de acción positiva y sus equivalentes, discriminación positiva y relacionados, derecho desigual igualatorio o igualdad de partida frente a igualdad de llegada, señalando el igualitarismo como práctica contraria a la igualdad y recordando la obligación de los poderes públicos de remover obstáculos a través de ventajas o medidas de apoyo hacia las mujeres que aseguren esta igualdad real de oportunidades. Obviamente, el impulso a las políticas de igualdad vino también de la mano de la necesidad de dar cumplimiento a tratados y directivas de la Unión Europea, que considera políticas imprescindibles para un crecimiento inclusivo, sostenible, inteligente e integrador, como viene igualmente recogido en instrumentos programáticos como el Compromiso Estratégico para la Igualdad entre Hombres y Mujeres 2016 o la Estrategia Europa 2020. En el año 1987, apenas 9 años después de la promulgación de la Constitución, se funda la Asociación de Mujeres Juristas TEMIS por un grupo de abogadas que anteriormente habían militado en organizaciones mixtas, pero consideraron que muchas veces, como pasó en mis clases de Derecho Natural, la igualdad siempre era secundaria en estas organizaciones, por eso consideraron el constituir la organización. Y TEMIS tenía desde el principio, y lo tiene en sus estatutos, un doble objetivo. En primer lugar, la erradicación de la discriminación entre hombres y mujeres en las normas vigentes, pero sobre todo en la aplicación de las normas. Para ello es necesario introducir la perspectiva de género en el derecho, combatiendo derivas igualitaristas y negacionistas que, por desgracia, existen en la Administración de Justicia. Sirva como ejemplo el hecho de que se presentaron más cuestiones de inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica 1/2004, la Ley Integral de Medidas contra la Violencia de Género, que contra ninguna otra ley en democracia. El segundo objetivo de TEMIS es lograr la tutela judicial efectiva, otro derecho que se ha nombrado en la mesa anterior, a los derechos fundamentales que, como personas, tienen reconocidas las mujeres. Se ha dicho antes que si la feminista nace o se hace, aunque es cierto que se pueden hacer con la vocación de cambio social en la consecución del derecho a la igualdad. Yo, personalmente, me he hecho jurista feminista en TEMIS, donde acudí cuando acabé la carrera gracias a la recomendación del Instituto de la Mujer, que entonces dirigía doña Carlota Bustelo. Con mis otras 500 compañeras, socias en toda España, hemos venido desarrollando actividades para la consecución de estos objetivos, asistiendo a las mujeres en los tribunales, formando en perspectiva de género, investigando cuando, no había estadísticas sobre la violencia de género en España. Fue con un grupo de 30 abogadas madrileñas, que nos sumergimos en los calabozos. Parecían los calabozos, eran como los depósitos, los sótanos de Plaza Castilla, donde estaban esos expedientes llenos de polvo de las mujeres que habían denunciado sufrir violencia dentro de su familia y que casi nunca obtenían ninguna respuesta judicial, ninguna. Durante estos más de 30 años han sucedido hitos legislativos en la larga y dura lucha de las mujeres para conseguir la igualdad, en los que TEMIS ha hecho propuestas legislativas que en ocasiones han sido acogidas, en otras ocasiones no, como la Ley Integral de 2004 o la Ley de Igualdad de 2007. Estas reformas no han sido suficientes para evitar la persistencia, a día de hoy, de desigualdades al acceder y mantener un empleo, en la corresponsabilidad respecto al cuidado de personas dependientes que inciden en sus índices de ocupación y empleo, en las posibilidades de promoción en su carrera laboral, profesional, artística o deportiva, en la paridad en la toma de decisiones, en el disfrute de sistemas de previsión y protección social que se ajusten al trabajo no remunerado en la familia. Diariamente vemos cómo determinados sectores aparentemente marginales, que paradójicamente parecen tener mayor acogida en la judicatura, continúan naturalizando la violencia contra las mujeres, que es consecuencia de la desigualdad de siglos, además de un instrumento para mantenerla, y atacan con virulencia lo que llaman ideología de género y las medidas que favorecen la igualdad efectiva, como antes confrontaron con otras cosas, como por ejemplo la teoría de evolución de las especies.
Afortunadamente, en esta lucha por la igualdad, en el disfrute de derechos humanos, se unen cada vez más mujeres y hombres, jóvenes y menos jóvenes, de forma que en 2018 la exigencia de consecución efectiva de la igualdad es ya un clamor que se alza contra resoluciones y prácticas injustas, a pesar de la persistencia de estereotipos culturales y patrones de género y nuevas amenazas, como la trata y la prostitución asociada indefectiblemente a esta. Enhorabuena, Comisión, por la sentencia que habéis conseguido en la Audiencia Nacional de anulación del sindicato de mujeres prostituidas, los vientres de alquiler o el igualitarismo que supone la custodia compartida impuesta cuando no ha habido corresponsabilidad durante la convivencia. El fin primordial de la Asociación de Mujeres Juristas TEMIS es conseguir tutela judicial efectiva de los derechos fundamentales que como personas ostentan también las mujeres. Y llevamos más de 30 años defendiéndolas ante los tribunales por los atropellos distintos que padecen en su derecho a ser ciudadanas. Y en esos 30 años hemos acumulado una amplia experiencia. Por este aprendizaje sabemos que las carencias de las mujeres para ser sujetos de derechos en igualdad de los hombres son numerosas. Su menor presencia, aún a día de hoy, en los órganos de decisión. No hemos tenido ni una sola candidata de un gran partido a presidenta de Gobierno. Su discriminación en el empleo, la falta de recursos públicos gratuitos que favorezcan la conciliación, la discriminación en la vida civil, en la educación, en la sanidad, en la familia, en la previsión social. La falta de atención específica a factores de discriminación múltiple, mujeres inmigrantes, de minoría étnica, rurales, mayores, con factores de discapacidad o en situación o riesgo de prostitución. La negación y la naturalización de la violencia de género o la no corresponsabilidad familiar. Se ha dicho aquí, la maternidad es uno de los factores determinantes de la falta de igualdad de oportunidades en el empleo y la promoción laboral y profesional. La corrección de estas disfunciones pasa por impulsar e implementar mecanismos tanto de conciliación como de corresponsabilidad para madres y padres. Es una buena iniciativa, aunque todavía estaba pendiente de implementación, lo que se aprobó en estas Cortes Generales de igualar el permiso de paternidad y de maternidad, salvo las semanas posteriores al parto. No existe un reconocimiento del trabajo no remunerado y de cuidado que han asumido y asumen de forma preferente las mujeres. Además de recuperar las cotizaciones para familiares que ejercen los cuidados, según lo previsto en la Ley de Dependencia, una buena medida sería regular una compensación en los sistemas de previsión social de quebranto por disfrute de excedencias, permisos de maternidad y paternidad, jornadas reducidas, que actualmente solo tiene una corrección en función del número de hijos, traduciéndose en un incremento de la base reguladora. Otra medida que costaría menos al erario público, puesto que quien disfruta de una ama de casa pues tiene una vida muy confortable, yo lo he vivido, sería, por ejemplo, considerar el carácter ganancial, al menos parcialmente, de las prestaciones contributivas de seguridad social percibidas por el cónyuge que se ha beneficiado de este trabajo no remunerado a lo largo de su vida laboral. Hay que avanzar en formación y exigencia de cualificación. Pero, en fin, ya para terminar, porque es verdad que los tiempos son imprescindibles y seguro que mis compañeras de mesa tienen muchas cuestiones que plantear. Es una pena que se haya ido Carmen Quintanilla porque, en fin, yo creo que es la única parlamentaria que estaba aquí presente. En fin, rogar, esta es la casa del uso de la palabra. Tenemos todavía pendientes de implementación el Pacto de Estado contra la violencia de género. Supuestamente se aprobó en fin, con unanimidad de todos los grupos parlamentarios y a día de hoy están enredados en otras cosas, no sabemos en qué, pero no en legislar, que es lo que tienen que hacer. Que es, en fin, a ver si de una vez conseguimos que implementen las medidas del Pacto de Estado. Es necesario avanzar en igualdad, siendo además conscientes de que de nuestra responsabilidad individual, derivada de nuestras decisiones y forma de vida personal, luchando contra estereotipos y discriminaciones indirectas y haciendo realidad la igualdad de oportunidades. En España, creo que debemos estar orgullosas del auge del movimiento por la igualdad de oportunidades, el feminismo y los iguales derechos civiles. Ahora es necesario responder al clamor de muchas mujeres que reclaman que se acelere la consecución de la igualdad real, al final del largo camino que ya llevamos recorrido. Muchas gracias. Va a participar a continuación Carmen Delgado, es magistrada de más de 18 años de ejercicio en la carrera judicial y actualmente destinada en el Consejo del Poder Judicial como responsable del Departamento de la Sección de Igualdad. Y en este caso está representando a la Asociación de Mujeres Juezas de España. Sin más, Carmen, pues adelante.
Bien. Muchísimas gracias al Colegio de Abogados por haberme invitado y por haber invitado a la Asociación de Mujeres Juezas de España y habernos dado la oportunidad de estar aquí, también a la Judicatura, que lo crean o no, la Judicatura ahora mismo se siente muy pequeñita y muy impuesta por la audiencia. Yo tener que hablar después de la mesa que nos ha precedido me resulta muy, muy difícil. Yo solo quiero transmitir, voy a ser breve porque tenemos muy poco tiempo. Yo tenía aquí una especie de tormenta de ideas aquí puestas todas a lápiz, pero me voy a limitar a transmitir un mensaje que creo que es clave en cuanto a los retos que hemos de afrontar. Y esto es una idea que a mí me lleva acosando desde hace muchos años, desde que soy jueza, desde que entré en la judicatura. ¿Por qué cada vez que hablamos de retos o de reformas pensamos en términos legislativos? Es cierto que la legislación, la técnica legislativa es una forma de reformar. Es cierto, lo es y es importante. Muy importante, pero no es la única. No podemos centrarnos solamente no podemos atajar los problemas solo con leyes. Y esta es una idea que me encantaría que calase aquí y ojalá hubiera muchos parlamentarios también para que se dieran cuenta de que no solo hacen falta leyes, hacen falta mucho más. No voy a hablar de cosas de las que no sé o de las que conozco menos. Sí puedo hablar de una cosa de la que yo conozco. ¿Y qué es esa cosa? La judicatura. No basta con hacer leyes. Las leyes hay que aplicarlas. Y las leyes hay que aplicarlas bien. ¿Qué está ocurriendo? Cada vez que tenemos un problema, y cito la violencia de género porque es el más claro, o la violencia sexual, por desgracia, hemos tenido unos ejemplos tremendos este año que han puesto de manifiesto una serie de problemas estructurales. ¿Dónde está el problema? ¿El problema está en las leyes? Mi opinión es que no está en las leyes. El problema ahora mismo está en cómo se están aplicando estas leyes. Yo sé que si mis compañeros me escucharan no les gustaría nada lo que estoy diciendo. Sé que muchos compañeros, muchos y compañeras no comparten lo que voy a decir yo esta tarde aquí. Pero lo cierto es que las leyes que tenemos son buenas. Hemos tenido, gracias a Dios, unos buenos legisladores que han hecho unas leyes suficientes. ¿Qué ocurre? ¿Cómo las estamos aplicando? Las estamos aplicando de una manera automática y ciega. Es lo que Ángeles llama ahora mismo, es una palabra que se utiliza mucho, pero se entiende poco. Nos falta perspectiva de género, nos falta entender a las personas, entender las situaciones y aplicar la ley como debe aplicarse la ley. Los jueces no somos científicos, no somos matemáticos, no debemos aplicar las leyes como el que aplica un algoritmo. Yo tengo un hijo que es matemático y es maravilloso, todo lo ve claro, todo lo compartimenta. Todo, aquí están las variables, las metemos en la ecuación y la solución que nos sale es esta, ¡pum!, fenomenal, abuso sexual. No, señor. Somos personas, los jueces, la judicatura, los operadores del derecho, los abogados, somos personas que tenemos que resolver problemas sociales, conflictos sociales. ¿Cómo se resuelven los problemas sociales? ¿Cómo se resuelven los conflictos sociales? Entendiendo a las personas, entendiendo la circunstancia, lo que rodea lo que estamos tratando de resolver. Entendiendo esto, podemos pensar en una solución que se adapte a esto. Pero no como un algoritmo, porque cada caso es un mundo, cada caso tiene unas circunstancias y cada caso debe ajustarse a esas circunstancias. Y aquí estamos fallando. Está fallando la judicatura y estamos fallando todos los operadores jurídicos. Estamos intentando corregir esto. ¿Cómo se corrige? Y este es el gran reto pendiente. Este es el gran reto pendiente para la judicatura, que es de lo que yo puedo hablar. ¿Cómo corregimos esto? ¿Cómo conseguimos que jueces acostumbrados a una ciencia jurídica abstracta, casi matemática, que está tratando de equipararse a la física o a la química, cómo tratamos de cambiar lo que está acercándose cada día más a una ciencia matemática a lo que debe ser una ciencia social que entienda a las personas, que entienda sus problemas y sus mecanismos, que escuche
Estoy harta de escuchar grandes soluciones para la violencia de género, grandes soluciones, casi todas ellas legislativas. ¿Qué es lo que no hacemos? ¿Qué es lo que no hacemos? Por Dios bendito, no escuchamos a las mujeres, a las víctimas, que no las escuchamos. Que yo he visto cientos de víctimas de mujeres en mi juzgado y lo que te dicen es, por favor, lo que yo quiero es vivir en paz. Por favor, resuélvame mi problema familiar. No quiero que se le condene con 15 o 20 años, que las mujeres no quieren eso. Lo que quieren es que se les dé una solución a su problema que les permita vivir con seguridad y con una cierta estabilidad y tener la posibilidad de que alguien les ayude a cuidar a sus hijos y de que sus hijos no les culpen a ellas por mandar al padre a la cárcel. Eso es lo que quieren las mujeres. ¿Por qué no escuchamos? ¿Por qué nos vamos a y decimos, a ver si su declaración tiene credibilidad subjetiva, credibilidad objetiva, persistencia en la incriminación, entonces es válida como medio de prueba y lo mandamos a la cárcel y imponemos la pena? Y la mujer, pero se cree que no sabe ni por dónde ha venido el aire. Pero usted me ha oído. Le he dicho 5 veces que ¿y qué pasa con mis hijos? Bueno, eso ya se verá en el procedimiento civil que tendrá lugar dentro de 6 meses en el correspondiente procedimiento de medidas provisionales. Caramba, pero que tenemos que resolver problemas, pero ¿cuándo? ¿En qué momento hemos dejado de ser las personas llamadas a resolver los problemas de la gente que viene? Bien, dicho esto, creo, y aprovecho esta tribuna para decíroslo, para decírselo, disculpen, estoy acostumbrada a llamar de todos mis compañeros, para decírselo, los abogados, las abogadas pueden hacer un papel fundamental. Los jueces también somos personas y nos faltan herramientas y muchas veces estamos ciegos, no conocemos nuestros propios prejuicios. Les voy a contar una historia muy brevemente. Creo que ya se ha citado aquí el caso de Ángela González Carreño, el lamentable caso de Ángela González Carreño. Bien, yo lo conocí de primera mano como juez. Cuando sucedió el caso de Ángela González Carreño, yo era jueza en Navalcarnero, que fue justo donde sucedieron estos hechos. No fue mi juzgado el que concedió el régimen de visitas, fue el juzgado de al lado y yo tenía en mi juzgado algunas de las denuncias que ella había presentado por amenazas y que yo misma absolví porque era la versión de uno contra otro. Bien, es verdad que en esa decisión, tal como dijo el Comité CEDAW, operaron estereotipos de género. En concreto, es mucho mejor que la niña pueda normalizar la relación con el padre. Es mucho mejor porque de esa manera crece con los dos referentes. Bien, los jueces no somos inmunes al pensamiento estereotipado, no lo somos, como no lo es nadie, pero sí se nos puede hacer conscientes de que en un determinado caso, señoría, usted no está viendo esta variante de mi cliente a la que yo conozco y que está ocurriendo. Háganlo, por favor, ábrannos los ojos de manera sencilla, clara, sin agresión. No pasa nada porque se nos diga, no pasa. Ya, algunos me miran como diciendo, no son todos los jueces así. Es cierto, pero tendremos que cambiarlo, Tendremos que cambiarlo entre todos. Se pueden decir las cosas, se puede decir, por favor, no mire usted este caso de esta manera, por favor, mírelo de esta otra. Demos otra perspectiva, démosla. No, la Comisión de Igualdad del Consejo General del Poder Judicial lo está intentando hacer desde dentro. Les pido ayuda. Solo tienen que dar esa otra perspectiva. Denla. Sé que no siempre va a ser bien recibida. ¿Qué les voy a contar yo? Que recibo más tortas que nadie. Pero hay que seguir intentándolo, porque si seguimos intentándolo algún día conseguiremos que los jueces volvamos a ser lo que somos, unas personas que resuelven los problemas de las otras. Muchas gracias. Icíar Gómez es titular de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid y es letrada del Tribunal Constitucional. Ha desarrollado una amplia labor investigadora, fundamentalmente dirigida
a la lectura feminista del derecho y del derecho constitucional más concretamente. Con independencia de diferentes estudios sobre derecho constitucional en general, pues ha hecho un trabajo sobre la aproximación a las víctimas de trata de seres humanos y de violencia de género e igualmente un análisis del derecho desde la perspectiva feminista, como he dicho, cuestión que ha desarrollado en el trabajo Constituyente Feminista y igualmente es miembro de la Asociación Española de Derecho Constitucional y de la Red Feminista de Derecho Constitucional. Por tanto, tienes la palabra, Itziar. Muchas gracias. Gracias. Como lo has mencionado tú, Ángela, me gustaría empezar mi intervención recordando a mis compañeras de la Red Feminista de Derecho Constitucional que elaboraron ese libro que antes citaba Carlota Bustelo, ¿no?, sobre el trabajo que hicieron las constituyentes. Me parece que es un trabajo maravilloso el que está hecho ahí, un trabajo poquísimo, muy poco conocido y, desde luego, absolutamente ignorado por mis compañeros de constitucionalistas hombres. Entonces, rompo una lanza a favor de este trabajo que me parece que debería ser libro de cabecera para todas nosotras. Y, junto a ello, me gustaría también hacer un reconocimiento público al Grupo de Investigación sobre Reforma Constitucional en Perspectiva de Género. Llevamos ya un año trabajando sobre cómo hay que reformar la Constitución, por qué y por qué es imprescindible hacerlo desde esta perspectiva. Y si bien lo que voy a exponer aquí hoy son mis propias conclusiones, sí que me gustaría recomendaros la lectura del libro que acabamos de publicar y que se llama Una revisión constitucional, 40 años de Constitución, reforma en perspectiva de género, que coordina la actual directora del Centro de Estudios Constitucionales. Hay dos cosas muy importantes que quiero decir después de haber recordado a mis compañeras, me parece un tributo imprescindible. La primera, que todo lo que voy a comentar es desde el total respeto al proceso constituyente de 1978. Yo tenía 3 años entonces, obviamente no voté la Constitución y tuvo que pasar mucho tiempo hasta que estudiase Derecho, pero me pasó exactamente lo mismo que les ha pasado a mis compañeras. A mí no me dio clase Peces Barba, pero sí fue el rector de la universidad en la que estudié el doctorado y yo la primera vez que oí hablar de la Declaración de Derechos de la Mujer y la Ciudadana fue hace 5 años cuando empecé a trabajar en el Grupo de Estudios sobre Reforma Constitucional en Perspectiva de Género. Y soy constitucionalista. Y la vergüenza que siento al reconocer esto os podéis imaginar que es inmensa. Pero es así. No está en nuestras aulas, no está todavía en nuestras aulas, no está en la reflexión científica o no estaba. Y está lejos de estar en la opinión pública. Y eso es uno de los temas a los que después me referiré. Entonces, desde el total respeto a lo que se hizo, creo que hay cosas que hay que cambiar. Y esa es otra idea que me parece interesantísima. Yo estoy hoy llena de emoción porque ya os digo que llevo 5 años trabajando en reforma constitucional y es la primera vez, que oigo hablar a personas que estuvieran en las Cortes Constituyentes diciendo que hay que reformar la Constitución. Os juro que se me saltaban las lágrimas. Es que no sabéis las peleas sistemáticamente sobre este tema. Parece que cuando una habla de la necesidad de reformar la Constitución, está siendo una ingrata. Y yo creo que no hay que ser ingrata, pero hay que reconocer que el salto generacional entre el año 1978 y el año 2018 no es de una generación, es de 2 o 3 generaciones. España es otro país. Estamos en otro planeta prácticamente, ¿no? Y me parece que esto es un elemento que hay que tener en cuenta. ¿Es necesario modificar la Constitución española? Sí, es necesario modificar la Constitución española. ¿Quién la tiene que modificar? Las fuerzas políticas. Podemos hablar indefinidamente las teóricas, las constitucionalistas, las académicas, se puede hablar desde un montón de foros de la necesidad de la reforma, pero quienes se tienen que remangar son los que deberían estar hoy aquí escuchándonos y no están, ¿no? Los diputados, diputadas, los senadores y las senadoras. Es voluntad política. Obviamente la Constitución es un texto normativo, pero es el texto más político de todos los normativos que existen. Y a mí me gustaría también lanzar una imagen distinta de la Constitución. Todos sabemos quién es Kelsen y todos tenemos la imagen de la dichosa pirámide. Para mí la Constitución, para mí como feminista, la Constitución no es la cúspide de ninguna pirámide, es la raíz de un árbol vivo que debe de permanecer vivo. Y si la Constitución no se reforma, si esa savia viva y activa no sigue recorriendo el árbol se nos muere. Y el riesgo que estamos corriendo ahora es que el árbol se nos muera. O cambiamos la narrativa o cambiamos el discurso o estamos dispuestas a asumir que hay que cambiar cosas o el árbol se nos va a morir. Y no lo vamos a matar los que estamos hablando de que es necesario reformar la Constitución. Lo van a talar otros
¿eh? No tengo que hablaros de Brasil, no tengo que hablaros de Estados Unidos, no tengo que hablaros de Italia, el árbol lo van a talar otros. No es cuestión de tener miedo, es cuestión de tener coraje y darse cuenta de que la defensa de la democracia pasa por los cambios, es necesario hacer cambios. Y a eso me quedan 6 minutos, voy a intentar dedicar esos 6 minutos que me quedan. ¿Cómo hay que cambiar la Constitución? Seguramente en las circunstancias políticas actuales no sea posible cambiar la Constitución de una sola vez. Seguramente lo primero que nos tenemos que plantear es la necesidad de modificar los tiempos, es decir, de modificar el último título de la Constitución, el que habla precisamente de los mecanismos de reforma. Hoy tenemos una Constitución muy rígida, una Constitución muy difícil de cambiar, unos procedimientos que hacen prácticamente inviable la reforma, salvo en algunos puntos. Por eso, lo primero que hay que sentarse a hablar es de cuáles son los tiempos de la reforma constitucional. Los tiempos. Y cuando hablamos de tiempos, hablamos de procedimientos. Y una vez hayamos llegado al acuerdo de eso, a lo mejor se puede modificar la Constitución en varios tiempos, a lo mejor es necesario hablar de varias legislaturas, a lo mejor es necesario hablar de distintos niveles de consenso, todo eso habrá que discutirlo. Cuando nos hayamos puesto de acuerdo sobre eso, podremos avanzar en los demás. Y hago aquí un paréntesis. Cuando hablo de que hay que cambiar el relato y de que las feministas, desde el feminismo, tenemos la responsabilidad de cambiar ese relato, hablo de que hay que destruir 2 mitos. El mito de la caja de Pandora y el mito de la ausencia de consenso. El mito de la caja de Pandora es uno maravilloso que del que he escuchado hablar a muchos de mis compañeros, que explica cómo la Constitución es una caja de Pandora. Y si abrimos la reforma, lo que va a salir de ahí, ¿no? Señores, señoras, ya ha salido de ahí. Tenemos unos problemas muy graves. Tenemos una crisis, hemos pasado por una crisis económica bestial que nos, perdónenme lo coloquial del término, ¿no? Que nos ha llevado a una fragmentación social muy fuerte, al incremento de las desigualdades y a un empeoramiento de la situación económica de todo el mundo, pero sobre todo de las mujeres. No os tengo que hablar de las cifras sobre pobreza femenina, pobreza de las familias monoparentales, etcétera, etcétera, etcétera. Los males ya están ahí, el nacionalismo está ahí, la fractura territorial está ahí, todos los males están ya fuera. Seguramente queda alguno por salir, prefiero ni inventarlo. ¿Qué queda dentro de la caja? La esperanza. ¿Os sabéis el mito de Pandora? Lo que quedó dentro cuando salieron los males fue la esperanza. Abramos la caja y vayamos a buscar la esperanza. La tenemos en nuestras manos. No somos peores las de mi generación, los de mi generación, que los que se sentaron a hablar de cómo había que cambiar de régimen. No somos peores. Y el segundo mito, el mito del consenso. No hay consenso para reformar la Constitución. Lo acaban de citar antes y me ha parecido maravilloso. Cuando se convocaron las elecciones del año 77 y hubo cortes, es que no eran ni cortes constituyentes. Que alguien me venga a contar que es que entonces había un consenso de base. No había consenso de base. El consenso se consigue hablando. Y si no nos sentamos a hablar, pues obviamente no va a haber consenso. Pero si nos mantenemos en ese mito que hay que destruir, de que no hay consenso, y con lo que tenemos encima, ¿cómo nos vamos a poner a sentar a hablar de esto? Pues que con lo que tenemos encima, si no nos sentamos a hablar de esto, vamos a estar mucho peor dentro de 5 años. Con lo cual, hay que llevar el cambio de relato y la ruptura de esos 2 mitos, que me parece que son, como todo mito, sencillamente un cuento, ¿no? Creo que hay que llevarlo a la escena política y a la escena del quién tiene que reformar la Constitución y del cómo cuando hablamos de los tiempos. ¿Y qué hay que reformar en la Constitución? Bueno, aquí nos podríamos poner a hablar durante mucho tiempo y me quedan 3 minutos. Así que me voy a centrar solamente en aquellas cuestiones que tienen que ver con los problemas de las mujeres. Los problemas de las mujeres, a ver, lo han dicho también antes, es un problema de toda la sociedad, pero en fin. ¿Qué hay que modificar en la Constitución para incluir las reivindicaciones feministas que no están en la Constitución del año 1978 por muchas circunstancias que también han sido explicadas en la mesa anterior? Y aquí volvemos al tema de los tiempos y de los consensos. Creo que podríamos hacer 2 bloques de temáticas. Hay algunos temas sobre los que ya hay consenso, y esos es muy fácil llevarlos al texto constitucional. Y como yo ya os he dicho que no me creo la imagen de la pirámide, sino la del árbol, hay que enterrarlos, esos temas a los que ahora me voy a referir, hay que enterrarlos para que sean raíz, para que alimenten la Constitución y para que no exista el riesgo del retroceso.
para que no se reviertan. Nada, ninguna de las conquistas, y la crisis nos lo ha enseñado, ninguna de las conquistas es irreversible. Perdonadme, es que estoy con el cronómetro. Ninguna de las conquistas es irreversible. Por eso hay algunas que consideramos ya irrenunciables y que ya las hemos conseguido, que hay que llevarlas a la raíz, a la Constitución. ¿Cuáles son esas? Derecho al matrimonio igualitario y al divorcio libre. No está en la Constitución. Me vais a decir, eso ya está hecho. Ojo, la sentencia del Tribunal Constitucional que da por buena la modificación del Código Civil para permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo no dice que ese derecho esté incluido en la Constitución. Lo que dice es que es potestad del legislador regularlo. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que puede venir un legislador y quitárnoslo? Sí. ¿No está anclado en la Constitución? No. El propio Tribunal Constitucional no lo ha reconocido así. A mí me hubiera gustado que lo hiciera, pero no lo hizo. Es reversible. Por tanto, llevémoslo si hay consenso, y parece que lo hay, ¿no? Proclamación de la igualdad plena de las personas que ostentan la tutela o la patria potestad en el marco de sus obligaciones y responsabilidades en relación con el cuidado y atención de los descendientes. El cuidado de los ascendientes y descendientes es responsabilidad de todos, de los hombres y de las mujeres. ¿Estamos de acuerdo en eso o no estamos de acuerdo? Llevémoslo al texto constitucional. La protección de la maternidad como una facultad privada dotada de interés público. No es un problema solo de las madres, no es un problema de las mujeres que deciden o no ser madres, que deciden preterir su voluntad de ser madres para conseguir un desarrollo profesional. Es un problema de la sociedad, porque si no la sociedad se nos muere. Si no hay niños, la sociedad se termina. Parece esto sí matemática. Bueno, pues llevámoslo. Eso no es un problema privado, no es un problema de que decidamos cada una y cada uno tener o no una familia, es un problema social. Hagamos a la sociedad responsable también de ello. Y llevémoslo a la Constitución, porque en la Constitución están las opciones políticas fundamentales. Y si no está entre las opciones políticas fundamentales la igualdad y la protección de la propia sociedad en cuanto tal, entonces, ¿qué está entre las opciones políticas fundamentales que debemos llevar al texto básico, al texto fundamental de la convivencia? Derecho a la igualdad de trato en el trabajo entre hombres y mujeres y consagración de la igualdad de acceso y promoción en el empleo público, pero también en el empleo privado. Prohibición de discriminación en el acceso al empleo público y al empleo privado. Garantía de la paridad electoral, que tampoco está en el texto constitucional, pero también parece que existe consenso al respecto. Y voy a ir más lejos, y sobre esto sí que no hay consenso, pero me gustaría que fuéramos capaces de construirlo. No hay consenso, aunque está en la Ley Orgánica de Igualdad, pero no hay consenso. Garantía de la presencia equilibrada de hombres y mujeres en los órganos del Gobierno y la Administración central y autonómicos en los términos contemplados por la Ley Orgánica de Igualdad. Garantía de la presencia equilibrada de hombres y mujeres en el Consejo General del Poder Judicial, en el Tribunal Constitucional, en el Tribunal de Cuentas, es decir, en todos los órganos constitucionales. Ya sé que no es un problema solo de presencia, obviamente. No es solo un problema de presencia, pero es también un problema de presencia. Hablaba antes mi compañera de que el Tribunal Constitucional ha desarrollado una actividad hermenéutica imprescindible en el desarrollo de la igualdad. A mí me parece maravilloso y estoy de acuerdo con eso, pero han sido 10 hombres buenos y durante mucho tiempo una sola mujer, en el mejor de los casos han sido 2. Y también la jurisprudencia del Tribunal Constitucional está cambiando, lamentablemente está cambiando. Nada de lo que hemos conseguido es irreversible. Y si el Tribunal Constitucional no tiene las herramientas en la Constitución para conseguir hacer una interpretación evolutiva del texto, cambiémosle el texto. Cambiemos el texto para conseguir seguir avanzando. Ese es el primer bloque, ¿no? Los temas en los que yo creo que podría haber consenso y se podrían conseguir llevar a la reforma en una primera fase. Estoy de acuerdo también con lo que se ha dicho antes sobre algunos derechos sociales o de alto contenido prestacional, pero no me voy a detener en ello. Y ahora hay otros 3 temas con los que creo que es imprescindible abordar y que en los que sé que va a haber muchos problemas y que es posible que no haya consenso ni de base, o sea, que sea difícil el consenso, porque lo fue ya en el año 78 y al final perdimos, entre comillas, ¿no? Y creo que hay que volver a ponerlos encima de la mesa, que son la educación. El artículo 27 ha dado hoy una sentencia del Tribunal Constitucional, hoy no, en semanas de atrás, que admite la educación segregada. Admite la educación segregada, porque no hay suficiente base constitucional, el Tribunal Constitucional no la ha querido ver. Es necesario llevar la coeducación y la educación mixta como un valor democrático, cívico, fundamental. No es posible educar en igualdad si la educación es separada. No es posible. 2. Los derechos sexuales y reproductivos, el famoso tema del aborto. Sigue pendiente la sentencia sobre la ley de interrupción voluntaria del embarazo. ¿Por qué? Porque es muy difícil anclar un derecho al aborto en el texto actual tal y como está escrito. Hay que volverse a sentar a hablar sobre eso. Y el derecho a una vida libre de violencia.
si nos parece clarísimo que es derecho fundamental el derecho a no sufrir torturas o tratos inhumanos y degradantes, ¿por qué tenemos tanta dificultad en entender que también es un derecho fundamental el derecho a una vida libre de violencia? ¿Por qué? Quizá hubiera habido menos cuestiones de inconstitucionalidad si también tuviéramos recogido ese derecho a una vida libre de violencia. Perdonadme la vehemencia, perdonadme la rapidez. Espero que al menos los dos mensajes que quería lanzar hoy fundamentales hayan quedado claros. La Constitución no es una pirámide, no es un edificio rígido, es un árbol vivo. Y si el árbol se nos está poniendo enfermo, hay que airear las raíces y hay que llevar al abono o incluso cambiar, hacer algún injerto, ¿no?, si es necesario. La Constitución ha de ser modificada. Y es posible modificar la Constitución y cualquier reforma de la Constitución que se plantee y en la que habrá que trabajar seguramente otros muchos temas. Yo no he hablado de reforma territorial, que por supuesto es imprescindible, no he hablado de consolidación de la democracia, no he hablado de participación. Son temas también importantes, pero creo que en cualquier reforma constitucional que se plantee hay que hablar, es imprescindible hablar de la reforma en perspectiva de género, porque las mujeres somos la mitad del cuerpo constituyente y si la Constitución es el texto en el que se recogen las opciones políticas fundamentales de las mujeres y del feminismo tienen que estar ahí. Gracias. Susana Martínez Novo es abogada en ejercicio desde 1991. Primero trabajó como socia en la Comisión de Investigación de Malos Tratos y la preside desde el año 2010. Consecuencia de su activismo político feminista, pues ha participado en muchos foros, ha escrito muchos artículos, ha hecho diversas publicaciones y recientemente ha participado como experta en la subcomisión del Congreso de los Diputados para realizar el informe del Pacto de Estado contra la violencia de género. Tienes la palabra, Susana. Bueno, muchas. Vamos con poco tiempo y casi me acelero. Muchas gracias al Ilustre Colegio de Abogados de Madrid por haberme invitado a participar en este acto y me voy a permitir la licencia de agradecérselo también especialmente a Ángela Cerrillos, porque si de maestras tenemos que hablar, pues tengo que decir que Ángela ha sido pues una de mis primeras, si no mi primera maestra en el ejercicio de la profesión. Yo estoy aquí en calidad de abogada, pero en calidad, como ha dicho Ángela, también de representante de una organización que lucha por la erradicación de la violencia de género. Y creo que la violencia de género hay que hablar hoy de ella porque es uno de los máximos exponentes de la desigualdad que todavía hoy pervive en nuestra sociedad. Y además, pues bueno, creo que viene al caso, dado que el domingo es el día 25, día de la eliminación contra la violencia contra la mujer. Creo, y en la línea que decía nuestra compañera Carmen Delgado, que aunque se nos ha encomendado en esta mesa hablar de reformas pendientes, yo más bien hablaría de retos pendientes. Y el gran reto, coincido en que no es tanto la reforma de la legislación, que desde luego hay que hacerla, como el desarrollo y la aplicación del importante elenco normativo que ya tenemos. En materia de violencia de género, España es un referente a nivel internacional y eso es indiscutible. Pero, ¿qué es lo que está fallando? Cuando, y tengo que decirlo hoy por ser el día que es, cuando en lo que va de año hay 44 mujeres que han sido asesinadas por violencia machista y 8 niños y niñas que han sido también, 8 fueron en el 2017, 3 han sido este año asesinados por violencia machista y 2 están en investigación. Y estos son solo las estadísticas oficiales. Digo lo de oficiales porque ya nuestra compañera Consuelo Abril ha explicado un poco que estas no son tampoco la muestra de la realidad existente. Yo creo que en esta aplicación de la legislación que tenemos contamos ahora con un importante referente internacional que es el propio Convenio de Estambul, al que ya se ha hecho referencia esta mañana. Y en relación al Convenio de Estambul, que es un instrumento valiosísimo, y a las medidas del Pacto de Estado,
que recogen muchas de los mandamientos que da el propio Convenio de Estambul, es a lo que va a ser mi hilo conductor en lo que voy a comentar esta tarde. En primer lugar, el Convenio de Estambul nos habla de que violencia contra la mujer son todas aquellas daños que se producen tanto por violencia física como psicológica, como sexual y como económica. Pues bien, ahí tenemos grandes retos. La violencia sexual sigue prácticamente oculta en nuestra realidad actual. Hemos avanzado mucho en violencia de género entre la pareja, de conformidad con la Ley 1/2004. Tenemos estadísticas, pero la violencia sexual todavía no está visibilizada y uno de los mandatos que tendríamos que realizar es, tal y como se ha acordado en el Pacto de Estado, el desarrollo de esa ley específica e integral que estamos todos deseando que vea la luz en materia de violencia sexual, de trata y de prostitución. Pero es que mucho menos se sabe sobre violencia económica, o se dice. Tenemos en nuestra legislación autonómica alguna referencia a lo que pueda ser la violencia económica, pero realmente carece de sustantividad propia en nuestra legislación positiva, rara vez se aplica y cuando se aplica tampoco se hace con el rigor que sería necesario, de tal manera que la violencia económica queda absolutamente subsumida en la violencia psicológica, de tal forma que, como digo, poca vez la vislumbramos, cuando realmente el motivo por el cual las mujeres no llegan a romper ese ciclo de la violencia, en gran parte de los casos, es el estrangulamiento económico que sufren, tanto durante la convivencia como incluso una vez rota la convivencia a través del control económico por impagos de pensiones, impagos de hipotecas y por una cuestión que hablábamos antes fuera, que es incluso por la propia procesos judiciales, digamos. O sea, cuando se somete a esa violencia judicial a la mujer, porque son procesos interminables que la hacen litigar tiempo y tiempo sin carecer, además, de medios económicos para ello, con independencia pues, de todos los avances que podamos tener en cuanto a la Ley de Justicia Gratuita y las ayudas que hay en ese sentido para las mujeres víctimas de violencia. Pero creo que el gran reto también lo tenemos ahora las generaciones pues de abogadas y abogados, y nuestra misión también es respecto de las generaciones más jóvenes, porque el Convenio de Estambul también nos habla de las nuevas violencias. ¿A qué se refiere el Convenio de Estambul cuando hace alusión a ese nuevo tipo de violencias? Pues a la revolución tecnológica que hacíamos referencia en la mesa, o que se hacía referencia en la mesa anterior. Las nuevas tecnologías realmente lo que hacen es que afectan a gran parte de los bienes jurídicos, el honor, la libertad sexual, la intimidad, y además lo hacen magnificando los daños que se produce hacia la víctima por las propias características de las nuevas tecnologías, por la viralidad con la que se producen, es decir, la capacidad de difusión de esos delitos que se cometen a través de las nuevas tecnologías, por el anonimato del autor que participa como sujeto a este tipo de delitos y por la falta de formación y de conocimiento por las propias personas que usamos de estas nuevas tecnologías. Actualmente, con la reforma del 2015, es cierto que nuestro Código Penal ya contempla lo que es el sexting, la difusión inconsentida de imágenes íntimas de las mujeres, el stalking, que es el acoso insistente y reiterado hacia una persona, el child grooming, que es el contactar con los menores para facilitar encuentros que dan lugares a abusos o agresiones sexuales o para que facilite material pornográfico. En fin, ya hay determinadas conductas que están tipificadas. Pero ¿qué ocurre con el consumo de pornografía a través de las redes sociales?
¿qué ocurre con la normalización de la violencia hacia la mujer a través de las redes sociales? No hay normas, no hay ningún elenco normativo al que podamos agarrarnos para que los servidores de estas nuevas tecnologías quiten ese tipo de contenidos de sus páginas. Sí que me gustaría citar rápidamente a una magistrada, también compañera de la Asociación de Mujeres Juezas, doña María Gavilán Rubio, que nos dice que la pornografía es una escuela de desigualdad, que junto con la prostitución cosifican, mercantilizan e instrumentalizan el cuerpo de las mujeres y niñas y encuentran en las redes el cauce idóneo de difusión. Es un reto el de luchar para que no se normalice el abuso y la violencia a través de las redes sociales, porque es una de las nuevas herramientas que ese rearme patriarcal del que hablaba Consuelo Abril en la mesa anterior está haciendo uso en la actualidad. Tengo que ir muy rápido porque me quedan solamente 2 minutos, así que voy a hacer alusión a otros 2 temas que considero importantes. Un tema es el de la desprotección de los menores. También nos habla el Convenio de Estambul de que los derechos de visita y custodia de los hijos tendrán que tenerse en consideración cuando exista violencia de género. Pues bien, mi práctica, y creo que la de muchos compañeros y compañeras de los juzgados, es que los hijos ahora mismo son, y las hijas, los grandes desprotegidos. Tanto en los juzgados de familia como en los juzgados de violencia nos encontramos con que se están acordando las medidas provisionales y las medidas coetáneas previas y coetáneas sin escuchar a los hijos. ¿Por qué? Porque carecemos de medios. Los informes psicosociales se demoran entre 6 meses y 1 año y directamente estamos llevando a efecto las medidas provisionales sin los informes psicosociales, sin que los niños y las niñas hayan sido oídos. Algo está fallando en la valoración del riesgo. Tampoco se está escuchando a los menores en la valoración del riesgo. ¿Por qué? Porque los sistemas de valoración del riesgo de Biogen que realiza la policía o que realiza la Guardia Civil se hacen con sistemas informáticos y no se hacen respecto de los menores. Se les deja fuera porque se hacen solamente respecto de la mujer o de la madre, de tal manera que tampoco están siendo escuchados. Tenemos que impulsar que las unidades de valoración forense integral realmente se instauren en todos los juzgados, porque hay pocas y donde las hay tienen muy pocos recursos. Y este es uno de los temas a los que quería hacer alusión. Por otra parte, está la intervención psicosocial con menores y una de las cuestiones que en el informe de subcomisión del Pacto de Estado pedimos ha visto la luz en el sentido de reforma del artículo 156 del Código Civil para que se permitiera la intervención psicosocial con menores sin necesidad de esa autorización previa del progenitor que esté incurso en algún proceso de violencia de género, porque las asociaciones que trabajamos con menores nos veíamos en la tesitura de que las madres no les daba miedo traer a los niños porque no contaban con esa autorización paterna y, por lo tanto, si no se actúa con los niños a tiempo, las secuelas y los daños se cronifican y ya es demasiado tarde para poder actuar. Y, por último, hacer alusión a otro reto importante, que es el tema de la prostitución. Creo que se necesita seguir una línea legislativa del tipo de la línea que nos marca la legislación francesa y sueca. Y con esto quiero decir que la cuestionable o deficiente tipificación del artículo 187 del Código Penal, que tipifica el proxenetismo coactivo y, además, con una serie de circunstancias tales como que se tenga que probar la vulnerabilidad de la víctima o esa coacción a la hora de ejercitar o de estar sometida al ejercicio de la prostitución, hace que se aplique poco
y mal, como he dicho también antes. Pero además es que tenemos que ir hacia la tipificación clara y expresa de la tercería locativa y hacia la sanción al prostituidor, porque creo que si no, no lograremos acabar con esta también lacra que supone hacia las mujeres. Solo permitirme la licencia de decir que puedo, aparte de hablar de los retos, también a veces hay que visibilizar los logros, y voy a aprovechar este foro pues para decir que me siento, la verdad, enormemente agradecida a las abogadas que han trabajado en el caso de digamos, conseguir la nulidad del sindicato de prostitución Otras, porque ha sido un gran paso en este momento el conseguir que haya un tribunal, una sala de lo social de la Audiencia Nacional, que haya dicho que la prostitución no puede ser objeto de un contrato de trabajo y que no se puede permitir el amparo al proxenetismo por la vía de la legalización de unos estatutos y unos sindicatos dedicados a la prostitución. Creo que este ha sido un avance bastante importante que también hay que visibilizar. Pero, por último, y para finalizar y resumir en una sola frase, yo diría que el gran reto está en la educación y la educación. Las asociaciones de mujeres y la sociedad civil llevamos años diciendo que queremos esa asignatura obligatoria en todas las etapas educativas para que los niños y las niñas, que son las generaciones futuras y son quien nos va a sustituir y quien va a formar la sociedad del mañana, puedan tener una sociedad igualitaria. Queremos que haya una asignatura sobre igualdad y en educación sexual y afectiva con perspectiva de género. Y solo así podremos lograr una igualdad real y no solamente normativa. Muchas gracias.